para qué el Señor les da todos estos tipos de milagros, para qué el Señor les da a ellos que hagan este tipo de señales. En primera es porque el Señor ama a la humanidad y nos ama a todos nosotros. Si alguien está enfermo, miren, acuérdense que cuando el Señor andaba en la tierra, es donde quiera que iba, sanaba a mucha gente. Y sanaba a mucha gente, y la mayoría de los que sanaba era porque Él se conmovía. Él se conmovía, al Señor le conmueve nuestra situación a veces que tenemos de enfermedad económica. O hay enfermedades que son incurables. Y el Señor se conmueve de ello. Y el Señor, Él nos sana cuando Él quiere. Y Él sana a quien Él quiere. Y primero que nada, a quien cree que Dios puede sanarlo. Esa es la importancia. Ahora, mis amados hermanos, pero es todo este tipo de poder no para Él. Eso sí tenemos que entenderlo. Todos. Si tú quieres ser más grande en la iglesia, si quieres ser más grande en Dios, tienes que servir a los demás. Ese es el requisito. Esa es la diferencia entre el poderío humano y entre el poderío de Dios. Aquí los más grandes tienen que servir, son los servidores mayores. Mis amados hermanos, la iglesia primitiva está lleno de hecho. La iglesia primitiva, las primeras iglesias, el apóstol Pablo, él servía a los hermanos, él se preocupaba por todos y él conseguía ayuda de otras iglesias para poder ayudar a los que estaban necesitados. Y el apóstol Pablo, él nunca quiso que él siquiera lo ayudaran económicamente. El apóstol Pablo dice, yo trabajo, hago tiendas para mantenerme a mí y a los que vienen conmigo. Dice, porque yo no quiero ser carga para la iglesia. Y el apóstol Pablo trabajaba, se preocupaba, él era el mayor servidor de la iglesia, pero también el Señor le dio a Pablo, le reveló prácticamente todo el evangelio le fue revelado a Pablo. Cuando Pablo dice una vez querer ir a visitar a los apóstoles, y dice en la Biblia, dice, fui a visitar a los 12 apóstoles y ninguno me añadió nada. Pablo esperaba como recibir que los apóstoles algo le dijeran, pero pues ¿qué le van a añadir a Pablo si a Pablo le fue revelado todo el evangelio? Ahora, y era el mayor servidor de la iglesia primitiva, y él era el que más sobresalía, si no el que más sobresalía, por no estar catalogando como entre Pablo y Pedro, pero Pablo era uno de los mayores servidores, y todos así han sido. Todos, aquí en Hermosa, así es también. El pastor, el mayor servidor de todos. No importa la hora que le hablemos, contesta el teléfono. Y si le pedimos que vaya, ¿qué creen? Va. No es como, no, fíjense, ahorita hay como tipos a lo que me refiero de poderío religioso. Hay pastores que no puedes hablar con él. Primero tienes que hablar con los asistentes y decirle al asistente cuál es tu asunto, y si es importante, entonces te ponen en sketch para que, ¿cómo se dice? En espera, para que puedas hablar con el pastor. Y de verdad digo, wow, Señor, esto es tremendo. Y ya no se llaman pastores, apóstoles. No, digo, santo Señor. Bueno, si de verdad son apóstoles, fíjense la diferencia de lo que es los apóstoles. O cuál es la función de un apóstol. Un apóstol, la función de un apóstol él se cerciora de que se cumpla la voluntad de Dios en las iglesias. Eso es lo que hace un apóstol. Ahora, pero a un apóstol, los apóstoles de la iglesia primitiva, todos sufrieron tremendamente. Todos padecieron tribulación, angustia, necesidad, y todos padecieron tremendamente por servir a Dios y por servir a la iglesia. Esos eran los verdaderos apóstoles. Ahora, aparte de ello, los milagros los seguían a los apóstoles. Pedro resucitaba muertos. Pablo resucitaba muertos, y donde quiera que iba, las cartas que él escribía a las iglesias, cartas de verdad, llenas del poder de Dios, que una iglesia de estar ya prácticamente claudicando de la fe como Corintios o la iglesia de Colosenses, con una carta Pablo los animaba y ellos se entregaban más firmes a Dios y se motivaban en servir a Dios. Y Pablo, de verdad, él era un verdadero apóstol. Los apóstoles de la actualidad, que si no tienen Mercedes-Benz, no son apóstoles. Hay apóstoles que tienen hasta 2 aviones. Dios, Señor, ¿para qué quieren 2 aviones? Bueno, si hay de verdad un apóstol que a lo mejor ocupe viajar mucho, ok, un avión está bien. 2, y presumen de ello. Oh, Señor, han comercializado con el evangelio. Pero bueno, el asunto, y eso es lo que hay que estar bien pendientes, los más grandes en la iglesia
son los que sirven siempre. Son los que sirven. Por eso cuando un diácono se va a poner en la iglesia, no lo ponen luego, predicar. ¿En dónde empiezan todos? De abajo. ¿Por qué? Porque ellos les forma un carácter noble. Ellos les forma un carácter de verdad, que si a lo mejor en la casa nunca habías aspirado, pero en la iglesia agarras la aspiradora y andas ahí aspirando. Y a veces la gente dice, ay, ¿por qué anda aspirando? Y a veces hasta te pueden menospreciar. Lo que no saben, la gente que menosprecia a los que andan aspirando, es que es un trabajo que el Señor mira y se agrada de ello. Es como el que predica, es lo mismo en la iglesia, es trabajo para Dios. Pero el Señor ahí empieza a mirar la disposición que la gente tiene. Ahora, el asunto no es nada más hacerlo, el asunto es que lo tienes que hacer con amor. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, que cuando un hermano está trabajando en la iglesia y lo hace con amor, de verdad, es algo que el Señor toma en cuenta tremendamente. Y puedes hasta estar destapando un baño ahí, a los que nos ha tocado destapar el baño, y santo Señor, y de verdad, pero lo haces con amor, y dices que, y uno no lo hace pensando es para el pastor o es para los diáconos, es para Dios. El trabajo es para Dios. Y el Señor ahí empieza a mirar, y ahí empieza a formar tu carácter, hermano. Empieza a formar tu carácter para que puedas después recibir un poder grande de Dios. Un poder grande de Dios que no te vaya a destruir. Que este poder no te vaya a hacer que te crezcas y digas que eres sabio en tu sabiduría. Algo que el Señor aborrece cuando uno llega a decir eso. Soy sabio en mi propia sabiduría por lo que sé. No, todo se lo debemos a Dios. Todo. Y si el Señor nos da algo, un ministerio, es para servir a los demás. Para servir a los demás. Ese es, mis amados hermanos. Ahora, ¿cuál es la fuente del poder? ¿Cuál es la fuente del poder de estos hermanos? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde proviene todo ese poder? La fuente de este poder proviene de Dios Padre. De Dios Padre, y Dios Padre le delegó la autoridad a Dios Hijo. Y Él delegó este poder ¿a quiénes? A la iglesia, a los que creyeren en Él. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán en nuevas lenguas. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y este poder es el Señor Jesús nos lo da a nosotros a través de su Santo Espíritu. Esa es la importancia. A través de su Santo Espíritu es poder de Dios. El Espíritu de Dios es poder de Dios directo en nuestras vidas. Y es para que no solamente lo tengamos, sino para que lo usemos. Ahorita vamos a ver más adelante por qué. Jóvenes, la fuente del poder de Dios para tu vida viene a través del Espíritu Santo. Por eso es la importancia de buscar al Espíritu Santo y de decirle, Señor, lléname con tu Espíritu, lléname con tu Espíritu. Quiero arder, de verdad, porque lo que yo siempre he dicho, tenemos que ir por todo. ¿Para qué a mitad? Vamos por todo, vamos por lo grande. Y ahorita vamos a aprender cómo ir más allá de la bendición, más allá del querer solamente, sino de obtenerlo, de cómo estos hombres hicieron cosas para poder obtener el poder de Dios. Mis amados hermanos, ahora, ¿cuál es? Vimos la demostración del poder. El Señor usa a estos hermanos en milagros. Algunas para que la gente crea. Cuando la gente ve el poder de Dios, si algunos no creen por la palabra, creen por los milagros. Y los milagros son conocidos alrededor de donde anda un predicador, y la gente es atraída. Y entonces ellos pueden escuchar el mensaje de salvación y proceder ¿a qué? Al arrepentimiento. Jóvenes, la base del poder de Dios, la base del poder de Dios en nuestras vidas es el arrepentimiento de los pecados. Si no hay arrepentimiento, entonces no puede haber poder de Dios en nadie. Lo primero es el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecó, nos dejaron esa contaminación de pecado desde entonces, y por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros venimos al arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento, jóvenes? El arrepentimiento no es que tú vengas y hayas hecho algo malo y llores y grites y digas me arrepiento. No, el arrepentimiento es un cambio de mente, iglesia. Un cambio de mente, un cambio de pensamiento, pero que se refleja en el exterior.
Y esta convicción nos la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de que estamos mal. El Espíritu Santo es el que nos convence de que necesitamos pedir perdón por lo que hemos hecho. Cuando andamos pecando deliberadamente, de verdad, uno piensa que uno está bien. Y uno peca y hace cosas y hace cada vez pecados más grandes y uno cree que está bien. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte. Y una vez que uno empieza a pecar y a pecar, la Biblia habla que nos cauteriza la mente. Y de verdad ya no sentimos nada después. Podemos cometer cualquier tipo de pecado, por horrendo que sea, y uno ya no siente nada, uno está muerto. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a tratar en nuestras vidas, nos empieza a convencer y a sentir la necesidad de que necesitamos el perdón de Dios. Y es algo que uno ya no está en paz. Uno ya no está en paz y uno dice, Señor, ¿qué me pasa? Señor, ¿qué me pasa? Lo que te está pasando es que el Señor ha puesto tus ojos en ti y que el Señor quiere que tú vengas a sus plantas y que procedas al arrepentimiento. El Señor te mira a ti, joven, lleno del poder de Dios. Él te mira así. Él no nos mira como estamos ahorita en la actualidad, iglesia. El Señor no te mira como estamos ahorita. El Señor te mira lleno del poder de Dios y mira todo el potencial que tú puedes tener en Él. Pero Él quiere que nosotros nos hagamos a Él. Él quiere de verdad que nos parezcamos a Él, que seamos de verdad hechos a su imagen y semejanza en todo, en todo. Para eso fuimos creados, para ser llenos de Dios, llenos del poder de Dios. Ahora, hermano, hay